Siguiendo con el tema de músculo, vamos a abordar algunos conceptos del músculo liso. La forma en que lo haremos será comparando este tejido con todo lo que hemos discutido acerca del músculo estriado esquelético. De modo que trataremos de encontrar algunas diferencias con el músculo estriado esquelético. Lo primero será que el músculo liso podemos clasificarlo en un músculo que es unitario y otro multiunitario. El músculo liso lo podemos clasificar en un tipo de músculo unitario y otro multiunitario. La principal diferencia es que el músculo unitario se comporta como un sinsitio, razón por la cual también se llama sinsitial. Recuerden que esto quiere decir que varias células se van a comportar como si fueran una sola célula. En este caso se van a contraer juntas a la vez como que si de una sola célula se tratara. En el caso del músculo liso multiunitario, es un tipo de músculo más parecido al músculo estriado esquelético, ya que las células están separadas y presentan una inervación separada también. Es decir, que las fibras musculares, en el caso del músculo liso multiunitario, presentan una inervación independiente. Por esta razón, una fibra se puede contraer independientemente de la fibra que está a su lado o inmediatamente cerca. Dentro de los ejemplos de este tipo de músculo, podemos mencionar el músculo piloerector, que es el músculo que se encarga o que está relacionado con el folículo piloso, que se encarga de la erección del pelo, y los músculos del iris en el ojo. Recuerden que son los que provocan la contracción y la dilatación de la pupila. Este tipo de músculo son músculos lisos de tipo multiunitario. Por su parte, el músculo liso unitario, también llamado visceral, lo encontramos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, en las vías biliares, en los vasos sanguíneos y en los uréteres. En este caso, las fibras musculares se contraen juntas como que si fueran una sola fibra y por eso este tipo de músculo se denomina también músculo liso sincitial. En la imagen vemos el diagrama de una arteria pequeña donde encontramos las fibras musculares en la parte media, en la capa más externa la adventicia y en la capa más interna el endotelio. Este sería un ejemplo de un músculo liso unitario, es decir, que se contraen todas las células a la vez formando un sinsitio. En este caso, las fibras están dispuestas en forma de láminas y las membranas están unidas entre ellas por medio de uniones de tipo gap que permiten el paso de los potenciales de acción y el paso de los iones. Estas fibras, como mencionaba, se van a contraer en forma simultánea. Con respecto a la contracción del músculo liso, encontramos que al igual que el músculo estriado esquelético, contiene estas células en su interior filamentos contráctiles de actina y de miosina. En este caso, la actina se encuentra unida a unas estructuras denominadas cuerpos densos que se encuentran dentro de la célula o unidos a la membrana. Estas uniones de los cuerpos densos con otras células vecinas, porque se puede dar la unión entre una célula y la otra que se encuentra a la par, transmite la fuerza de contracción de una célula a la otra. Y esto, por supuesto, propicia lo que hablábamos hace unos minutos del sinsitio funcional. Es decir, que cuando una célula se contrae, las otras vecinas que se encuentran en el mismo tejido también se contraen como si fuera una sola célula. Como vemos en la imagen, en este caso los filamentos de actina irradian desde los cuerpos densos y en la mitad de la estructura se superponen a un único filamento de miosina
que sería este más grueso o más ancho que notamos acá en el centro de la imagen. Otra diferencia del músculo liso con respecto al músculo estriado esquelético es que en el músculo liso las contracciones son más lentas, pueden tardar varias horas o incluso días, pero además la contracción es más fuerte. Otra diferencia importante es que en el músculo liso no hay troponina. En su lugar encontramos otra proteína que también se une al calcio, denominada calmodulina. Estos dos compuestos van a activar los puentes cruzados entre la miosina y la actina, necesarios para la contracción muscular. Acá encontramos que esta reacción también está catalizada por una enzima llamada miosina quinasa, y básicamente esta enzima lo que va a hacer es fosforilar la cadena ligera de la miosina. Para que ocurra la contracción del músculo liso se va a requerir la proteína calmodulina y por supuesto el calcio. Recordemos que sin calcio no es posible la contracción muscular. En este caso, el calcio se une a la calmodulina en su forma inactiva y formará calmodulina activada. Es decir, la calmodulina se activa con la unión del calcio. Esta calmodulina activada va a entrar en contacto con la enzima miosina quinasa, que en ese momento estará inactiva. Una vez que la miosina quinasa entra en contacto con la calmodulina activada, entonces tendremos lo que se denomina el complejo calmodulina-miosina quinasa activo. Este complejo calmodulina-miosina quinasa activo sirve para activar el filamento de miosina, que en este momento sería una miosina inactiva o no fosforilada. Cuando la miosina inactiva está en contacto con este complejo calmodulina-miosina quinasa activo, va a sufrir un proceso de fosforilación por medio de la degradación de la molécula de ATP y entonces se llamará miosina fosforilada o lo que es lo mismo, una miosina activa. Gracias a esta serie de reacciones enzimáticas, la miosina activa podrá desplazarse sobre el filamento fino de actina, de modo que se realice la contracción muscular. Es decir, que las cabezas de miosina van a empezar a deslizarse sobre el ligamento fino de actina, de modo que se van a acortar las fibras, resultando esto en la contracción de la fibra muscular. Para la relajación de la fibra de músculo liso, el calcio sale de la célula por bombas de calcio, es decir, que se separa el complejo calcio-calmodulina y la enzima miosina quinasa será desactivada por otra enzima llamada miosina fosfatasa. De este modo se defosforila la cadena ligera de miosina y tendríamos la fibra muscular en estado de relajación. Con base en lo que hemos comentado, tenemos que otra diferencia del músculo liso con el músculo estriado esquelético es que la contracción del músculo liso se basa principalmente en el filamento de miosina, mientras que la contracción del músculo estriado esquelético se basa en el filamento de actina. En el caso del músculo liso se contrae de forma más lenta, pero la contracción es más fuerte y tarda más tiempo la fibra contraída. En la siguiente imagen vemos un resumen en el cual se está indicando que el calcio está fuera de la célula, atraviesa la membrana celular por medio de canales dependientes de voltaje y estos iones de calcio, una vez dentro de la célula, se almacenan en la cisterna del retículo sarcoplásmico. Estos son los iones que se unen con la calmodulina y el complejo calmodulina-calcio es el que va a servir para activar la enzima miosina quinasa inactiva. Una vez esta enzima se encuentra activa,
va a actuar sobre el filamento grueso de miosina para lograr la fosforilación. ¿Cómo se logra esto? A través del fósforo que viene de la molécula de ATP. Recuerden que el ATP, cuando se fosforila, se convierte en ADP más P, y de este modo tendríamos el filamento de miosina activado. Una vez que la miosina se encuentra activada, se puede deslizar sobre los filamentos de actina, logrando así la contracción muscular del músculo liso. La miosina quinasa, una vez que ya no es requerida, que ya se retiraron los iones de calcio, entonces será degradada por otra enzima denominada miosina fosfatasa. Finalmente, otra diferencia importante entre el músculo liso y el músculo estriado esquelético lo encontramos en el tipo de inervación. En el caso del músculo estriado esquelético, recuerden que hablamos de la placa motora, donde una neurona motora se inserta en cada fibra muscular para lograr el potencial de acción que va a dar origen a la despolarización del sarcolema y de esta forma a la contracción de los filamentos de actina y miosina que se encuentran dentro de la célula. En el caso del músculo liso, las neuronas son diferentes y la principal diferencia es que presentan unas varicosidades, unos ensanchamientos, donde se encuentran almacenadas vesículas con neurotransmisores. De modo que la unión de las neuronas con las fibras de músculo liso no son como las placas motoras, sino que vamos a tener unas uniones denominadas difusas, donde una sola neurona inerva varias células musculares. Recuerden el concepto de sincitio. Entonces, estas fibras nerviosas, que además son autónomas, que es otra diferencia, en músculo estriado esquelético las neuronas son de tipo somático, acá tenemos fibras nerviosas autónomas, segregan un neurotransmisor en la matriz que recubre el músculo liso. De ahí estos neurotransmisores van a difundir hacia las células, contrayéndolas otra vez en forma de sincitio, como si fuera una sola célula. En el caso del músculo liso multiunitario, sí se presentan uniones de contacto entre la neurona y la célula muscular, de modo que las varicosidades estarían sobre la membrana celular, parecido al concepto de placa motora. Otra vez, estas no son placas motoras porque estas neuronas son de tipo autónomo, no son de tipo somático. El músculo liso se puede contraer por el efecto de los neurotransmisores, pero también de hormonas. Entonces, una hormona produce contracción si en la membrana de la célula muscular se encuentran receptores excitatorios para esta hormona específica, por ejemplo la oxitocina, que la encontramos en el tejido del útero y en el tejido de músculo liso en glándula mamaria. Cuando la oxitocina está en contacto con los receptores específicos en estos tejidos, entonces produce contracción de ese músculo liso. En el caso del útero, eso estaría relacionado con las contracciones requeridas para el parto, y en el caso de la glándula mamaria, las contracciones de músculo liso alrededor del alveolo, que cuando se contraen causan la liberación de la leche previamente almacenada en la glándula mamaria. Si, si en la membrana de la célula lo que tenemos son receptores inhibidores, entonces la hormona causaría inhibición. También encontramos receptores de acetilcolina y de adrenalina. Recuerden que estos neurotransmisores mantienen la homeostasis a nivel de todos los órganos y de los tejidos. En sistema gastrointestinal, el efecto de la acetilcolina va a ser estimulante, es decir, induce a la actividad, promueve la actividad, y el efecto de la adrenalina es un efecto más bien inhibitorio. Así concluimos el tema del tejido muscular. Recuerden que pueden hacer llegar sus consultas por medio del foro de consultas
y a través del correo electrónico.